Buenas, mi grupo y yo en este momento vamos a exponer lo de los errores de comunicación, o también titulado Look Alike and Sound Alike. Los integrantes son Sharon Sampaio y mi persona Eliana Rojas. Tenemos una introducción. La introducción de esto va a ser sobre el artículo. Bueno, el nombre del artículo es Disminución de errores de medicación de los medicamentos LASA mediante la implementación de estrategias preventivas en una clínica de tercer nivel de Barranquilla, Colombia. Tenemos unos temas a tratar, los cuales son errores de medicación, medicamentos LASA, estrategias para una medicación segura. Bueno, chicos, a continuación vamos a hablarles de las siglas. Vamos a hablarles de las siglas que constituyen esta palabra. LASA. LASA viene del Look Alike and Sound Alike. Esto en español significa apariencia similar, sonido similar. Estos son generadores de errores de medicación por sus similitudes fonéticas, visual, ortográficas, es decir, que dan origen a que ciertas descripciones de medicamentos que se ven, que se escuchan, que se escriben similares o iguales, esto hace que pues, sean originarias, sean las causantes de estos errores de medicación. Primero, ¿qué son los errores de medicación? Los errores de medicación es cuando ocurre un tipo de falla con respecto al tomar un medicamento. Es decir, que este puede llegar a costarnos la vida, costar nuestra salud integral y también física. Estos errores de medicación son muy habituales, puesto que en el informe que vimos, en el tipo de investigación, vimos que a veces esto puede ser ocasionado por los médicos o por un voz a voz de los mismos pacientes. Causas de los errores de medicación. Bueno, de las causas de los errores de medicación tenemos muchas, pero nosotros quisimos resaltar unas muy importantes, que es el conocimiento inapropiado del prescrito sobre la prescripción a los medicamentos comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Más adelante mi compañera les va a hablar más profundamente sobre esto, pero básicamente a veces los medicamentos comerciales y los medicamentos genéricos tienen el mismo reactivo, la misma composición, pero a veces estos son mal usados y pueden llegar a ser fatales para nuestro organismo. Tenemos una prescripción de datos incompletos, que quiere decir, a veces los medicamentos cuando nosotros vamos pues a urgencias, a algún consultorio médico, los medicamentos, perdón, los doctores nos recetan, nos transcriben nuestros medicamentos y a veces pues como sabemos los medicamentos tienen tipo cuando son almacenados vienen cuatro medicamentos o cuatro pastillas. A veces los médicos se equivocan en este tipo de prescripciones y ahí podemos decir que son unos datos incompletos. Podemos decir también que estos errores de medicación ocurren por los errores humanos. Los errores humanos son muy comunes, pero deberíamos como que mitigarlos o hacer que no se cometan tanto. Porque, por ejemplo, a veces se ocurren estos errores de medicación sobre la recarga laboral de muchos médicos, que pues sabemos que esto ocurre por, perdón, esto ocurre por que tienen turnos muy elevados pues de la rutina. Tenemos distracciones auditivas y visuales. A veces estas distracciones auditivas y visuales pueden suceder en situaciones como en el área de urgencias, puesto que a veces porque hay mucho personal o hay muchos médicos o hay muchos tipos enfermos, no se suple la necesidad y tratan de ayudar. Tenemos una falta de información del personal. Sabemos que la medicina es una ciencia que realmente evoluciona año tras año. Siempre va a haber una nueva investigación y es importante que todas las personas que trabajan en el sector salud se informen.
Bueno, chicos, pero todo esto, que son los medicamentos genéricos y los medicamentos comerciales. Como hablamos anteriormente, también uno de los causantes pues, de los errores de medicación, porque estos tienen su diferencia en lo que respecta al aspecto exterior físico del medicamento y aún ciertos componentes que pueden confundir tanto al médico que receta como al paciente que lo recibe y consecuencias en su salud. Bueno, entonces a nivel de medicamentos genéricos, ¿qué son los medicamentos genéricos? Son estos medicamentos que tienen una fábrica en específico, también conocido como marca primaria. Es de donde sale, o donde nos salió principalmente, o donde fue fabricada de forma primordial este medicamento. En el caso de los medicamentos comerciales, son, en cambio, de los medicamentos genéricos, son los que salen de estos medicamentos genéricos, son los que conocemos como comerciales. ¿Por qué comerciales? Porque tienen una marca de una empresa. En los componentes de los medicamentos genéricos podemos ver su nombre. Aquí podemos ver, ¿cierto? Vamos a ver, sí, sí. Aquí podemos ver su nombre comercial por encima que diferencia del el medicamento comercial, como vemos aquí. Este tiene su principio activo en la etiqueta, como podemos ver en la parte más inferior. En cambio, en lo que respecta al medicamento a nivel genérico, el medicamento genérico, el nombre del medicamento va directamente con su principio activo, no tanto por una empresa o un nombre comercial enmarcando toda la, toda la etiqueta. Es una de las características de estos los medicamentos diferenciales que son importantes que el médico, que el profesional de la salud lo tenga en cuenta, ya que estos medicamentos comerciales, digamos, al mercadeo, a ir avanzando, nuevas empresas, farmacéuticas, pues van reconociendo nuevos medicamentos, nuevos nombres de marcas. Entonces es necesario que para evitar confusiones, al momento de recetar, el médico esté atento a todos estos cambios, a todas estas nuevas informaciones en el mercadeo por parte de la farmacología de los medicamentos. ¿Por qué? Porque a nivel legal, en los medicamentos se conoce algo que se llama patente. Medicamentos, la patente del medicamento, que legalmente, después de los 28 años de que dicha fábrica, o sea, del medicamento genérico, a partir de estos 20 años, una empresa externa, digamos, como lo conoceríamos como un distribuidor, por así decirlo, pero ya que se apropia de ese medicamento desde su marca, después de los 20 años legalmente este, pasados. pasados. Bueno, conozco este medicamento. Bueno, vamos a esperar a que se presente. Perfecto. Hay una entidad, hay una institución, mejor dicho, que se encarga de que este montón, esta cifra, este número de medicamentos, de todos los medicamentos que pasan, que se fabrican, tienen que cumplir con ciertos protocolos. Esta institución se llama INVIMA, por el Ministerio de Protección Social. El INVIMA tiene como objetivo, como menciona aquí, actuar como institución de referencia a nivel nacional en materia sanitaria y ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad. Esta institución es encargada de, digamos, de revisar, de vigilar de que este medicamento cumpla con ciertos protocolos, para, digamos, velar por por la salud, ¿cierto?, integral de cada persona, de cada ciudadano, a nivel sanitario. Por otro lado, es muy característico porque a lo largo de todo el artículo vemos cómo se implementan ciertas estas estrategias de cómo minimizar estos errores. Pero en cambio, esta institución es principalmente enfocada en que el medicamento cumpla con estos protocolos, como podría ser el nombre, las contraindicaciones de este medicamento, que la fecha de vencimiento esté,
que su principio activo cumpla esa efección, con esa eficacia en dicho medicamento, y no tanto de estrategias que minimicen estos conocidos errores de medicación como medicamentos LASA que perjudican tanto a la salud del que lo recibe, tanto a la reputación del que lo recibe. Así que esto es bastante importante. Bueno, tenemos que- ok. ¿Qué pasa con los medicamentos LASA? Bueno, en el artículo se veía al principio, unos tipos de países que habían hecho em, el mismo, como por así decirlo, estrategia o la misma investigación. De hecho, se hablaba que en Estados Unidos pasó algo igual, que se declaró que los medicamentos LASA son los que más inciden en los errores de medicación, puesto que los errores de medicación se ponían como algo que efectuaba un mal, puesto que era una problemática, ya que esto afectaba tanto lo económico, lo social y también al sector de la salud, puesto que la gente ya no tenía un tipo de confianza en lo que es el sector salud en los hospitales. Esto se dice ya que hay un 1,8% de los pacientes hospitalizados sufre en el momento de que está en su hospitalización, ya que la mayoría de los acontecimientos adversos de que estos pacientes sufran es por los errores de medicación y 4,8 según el estigma, es la estancia de los pacientes que sufren de estos malos, como por así decirlo, errores de medicación y al momento de como agravarse, tienen que seguir hospitalizados, lo que hace que sigan más días. Sabemos que es una, una verdad social, es de interés público, que el hecho de que Estados Unidos, su salud, lo que es, por así decirlo, las prestadoras de salud, son muy costosas. Esto hace que las personas eviten ir mucho al hospital porque no tienen los recursos suficientes para poderse dar el hecho de que si hay un error de medicación y estás hospitalizado y llegan y tienes que seguir más hospitalizado y no te da el sector económico, no te da la economía para seguir hospitalizado, pues nadie va a querer ir. De hecho, se dice que anualmente hay 7.000 muertos por este tipo de situaciones. Y se dice que los pacientes que sufren de errores de medicación tienen deudas de $4.800. Bueno, pero a todo esto, enfoquémonos a lo que va directamente del artículo. ¿Qué pasa con Colombia? Específicamente en la costa atlántica, en Barranquilla, Colombia. En Colombia, los medicamentos LASA inciden en errores de medicación. Uno de los ejemplos característicos que da este artículo son los 28 errores de medicación, de los cuales estos 28, 17 son mortales, 11 sin daño y 9 potenciales. ¿Qué quiere decir potenciales? Que a pesar de que posiblemente no produzcan este asunto mortal de muerte para el paciente, sí a largo plazo pueden producir efectos adversos en dicho paciente. Ya cuando hablamos a nivel, este otro ejemplo que caracterizó este estudio, fue la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación, la cual realizó un estudio donde pudo determinar, donde se observó que el 5,2%, es decir, cada 49 pacientes, 947 de los casos se podía definir como error de medicación. A su vez, se identificó que la mayoría de los casos era por error humano, es decir, lo que conocemos también como negligencia médica. Se puede hacer una tipo de una correlación. Bueno, los objetivos que tiene este artículo es mejorar la seguridad del paciente y generar mayor confianza por parte de los profesionales de salud.
el segundo objetivo que tiene este artículo es la disminución de los errores de medicación por medicamentos LAS, puesto que lo que se quiere hacer con esto es que también se disminuya la tasa de mortalidad, ¿no? Que se disminuya la tasa de mortalidad para que se llegue a un consenso, para que ya no haya tantos errores de medicación, para que la gente vaya a los hospitales, para que haya una confianza y así se genere o lo que se quiere llegar a un objetivo como tal del sector de salud, que es la mayor efectividad de las PPS, que es la promoción y prevención de la salud, puesto que todos en la área de la salud no quieren atender a personas enfermas, quieren prevenir enfermedades, quieren prevenir que los sufrimientos de esas personas vengan. Vamos a hablar sobre la metodología que tuvo este estudio. Vamos a hablar que esto fue una investigación experimental, fue una investigación que duró 3 meses, desde enero hasta marzo del 2021. Tenían unas tipo de estrategias implementadas de antes y después. ¿Qué quiere decir esto? Fue que ellos se basaron a un nivel cuantitativo para ver si antes de las estrategias que van a implementar, pues habían un tipo de errores que los habían puesto como tipo de forma de números, que habían puesto porcentajes de cuántas veces se equivocaban, todo ese tipo de cosas, y después de la estrategia, que con una fórmula también lo van a ver. Básicamente, como objetivo tenían reducir los errores de medicación. Para esto hicieron una búsqueda y una realización de un listado de medicamentos básicos y medicamentos LAS. Antes de las estrategias, lo que se hizo fue el plan de acción, que eran etiquetas de 3 por 2 centímetros y, o sea, 3 por 2 centímetros por 2,5 centímetros, que se ponían en los frascos o envases de los medicamentos LASA, para así, pues, tener un mayor, como un mayor sustento o un mayor aporte, un auxiliar visual, ¿no? Que trate de que las personas no se confundan tanto con este medicamento y ya se determinaba que era un medicamento LASA. Se hicieron etiquetas de 10 por 5 centímetros a las vitrinas, estanterías y gabinetes donde se guardaban estos medicamentos LASA. De hecho, cuando hay un orden alfabético de los medicamentos, se pidió que si los medicamentos LASA quedaban uno con otro, quedaban muy juntos al momento de organizarlos, se pidió el hecho de que pues los separaron y se les pidió tipo algo también a los laboratorios que producían estos medicamentos, de que pusieran un sello definitivo para poder tratar de que estos errores de medicación ya no sucedan. También se habló pues de que después de estas estrategias implementadas, solo los errores de medicación por medicamentos LASA eran cuantitativos. Y después de estas estrategias se hizo otra vez un puenteo de que si habían dado resultados esas estrategias. Bueno, pero cuando hablamos de los resultados de estas estrategias, digamos, nos basamos directamente en lo que es un análisis de resultados, ¿cierto? Y en el artículo, vamos a presentar en un tablero, un momento, Bueno, vamos a poner. un tablerito. Ahí sí, Sí, se fue. Bueno. Ah, ya. Ya está. Listo. Ya vamos a hacer es esto. Y vamos a salirnos un poco para poder hacer el dibujo. Ok. perfecto. Bueno, bueno, ahora vamos a ver un análisis de los resultados. Entonces, vemos aquí, vamos a pasar aquí, perfecto. Entonces aquí tenemos en la imagen, vamos a esperar, ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos en los análisis de resultados, vemos el cómo una vez realizado este estudio experimental a nivel de una preimplementación. Aquí estamos enfocados en lo que es el análisis de resultados, pero a nivel de pre, ¿cómo se conecta ahí? Bueno,
a nivel de preimplementación. Ustedes disculpen el pensum, no. A nivel de preimplementación. Implementación. Me tocó con la manita. A nivel de preimplementación. ¿Eso qué quiere decir? Que aún no se habían efectuado estos resultados en lo que respectaba a sus estrategias. Entonces tenemos que antes de la aplicación de su estrategia, lo que conocimos como pre-implementación, habían 150 carros, ¿cierto? De esos 150 carros se lograron sacar un total de 2.700 órdenes médicas pendientes aquí. De estas 2.700 órdenes médicas se dispensaron un total de 24.300 medicamentos, de los cuales estos 24.000 se registraron un total de 80, esto es lo importante, de 80 errores de medicamentos, también conocido como medicamentos LASA. Entonces, para sacar el porcentaje antes de ir a la post-implementación de lo que sería, pues, digamos, la comparación de resultados, podemos decir que de si de este 24.300 medicamentos dispensados y tenemos los 80 errores de medicación encontrados, es decir, a nivel de LASA, entonces, ¿cuál sería el porcentaje de estos medicamentos para comparar con el siguiente? Entonces tenemos borrador. Entonces tenemos que esto, como aplicamos su fórmula que también está en el análisis de los resultados en el artículo, encontramos el número total de errores de medicación sobre el número total de prescripciones o también llamado médicos dispensados por 100 para sacar el porcentaje. Entonces tenemos número total de errores de medicación que es igual a 80 sobre el número total de prescripciones o el número total de medicamentos dispensados que es igual a 24.300. Esto por 100, perdón. Esto por 100 es igual, sacamos calculadora. Vamos a verificar aquí con calculadora. A ver, entonces tenemos calculadora 80 entre sobre 24.300 es igual por 100. Entonces, eso nos da un total de 0.329. Pero así como también en el artículo, vamos a redondearlo a 0.33%. Esto quiere decir que en la preimplementación hubo un total de porcentaje de 0.33%. Antes de pasar a la post-implementación, vamos a ver un análisis de un punto muy importante. Bueno, antes de todo esto, después de que se hicieran las estrategias, pues de etiquetar todo, de ordenar alfabéticamente, de hacer todo este tipo de estrategias que fueron un poco bastante, por así decirlo, más de organizar, ¿no? Exactamente. No fueron tan como a nivel que hicieron algo, hicieron un cambio muy extremo, no. Fue más de organizar los medicamentos. Hicieron algo muy importante, que fue capacitar a sus trabajadores, ¿no? Aquí vemos un análisis de resultados en la capacitación. Podemos hacer de hecho, también una fórmula que dice total de medicamentos que asistieron a la capacitación fueron 207 sobre el total de profesionales en salud laborando en la clínica, que son 230 por 100. Esto da el 90%. Esto da 90%. ¿Qué quiere decir esto? Esta cifra es muy importante, puesto que se trataron de
capacitar y se capacitaron 90% de todos los trabajadores de las clínicas, de todos los profesionales de la salud. Sabemos que el 10% también, pues sí, es relevante, pero vamos a ir por más, ya es una cosa que las personas tienen una conciencia social que quieren cambiar y dejar de como cometer estos errores. Aquí está algo muy curioso, ¿cierto? El hecho de la capacitación en el artículo. Y es que mucho antes ya habían como ambientado esa organización, ya habían implementado sus estrategias como ese, digamos, esa organización de cómo va a estar el ambiente nuevo, para la implementación de sus estrategias. Y aquí vemos algo muy curioso que es que no se tuvo en cuenta, sino ya después de esta organización a la capacitación del personal de la salud, es como que de repente entran a tu habitación y te remodelan todo y tú estás como perdido, como que, ¿dónde están las cosas? O sea, ¿dónde tengo Sí, que ir? como cuando organizan tu cuarto, entonces tú necesitabas encontrar tipo una, em, un orden, ¿no? En toda esta capacitación y eso fue el objetivo. Exacto. Bueno, tenemos unas tablas muy importantes. Bueno, chicos, vamos a hablar de estas tablas que son el resultado de la preimplementación y la postimplementación. Esta cifra que ustedes ven aquí, como digo, en esta cámara, llegar aquí en esta cámara, Ya, dejamos de ya me contar. van a ayudar, esta es la primera tabla. Ya, Bueno, chicos, perfecto. Bueno, entonces tenemos la preimplementación, que es este número de cifras de errores de medicación encontrados, y en la postimplementación, que es este número de errores de medicamentos encontrados. Vemos que en los medicamentos con igual principio activo y diferente concentración se encontraron un total número de medicamentos de 37. En el caso de la postimplementación, un cambio, una reducción considerable de 19 medicamentos. En el caso de los medicamentos con diferente principio activo y apariencia similar, se encontraron un total de 24 errores de medicación con respecto a este punto. En cambio, en la pospigmentación se encontraron un total de 15 medicamentos. Otro punto que estuve en cuenta en la colorización son los medicamentos con diferente principio activo y apariencia similar. Estos a su vez también correspondieron un total de 19 errores de medicación, de los cuales también se tuvo en la postimplementación un total de 14 errores de medicación, lo cual equivalió a una cifra considerable, lo que consideraríamos el, casi el 50% de los resultados después de estas estrategias. Para hacer esta estrategia según el artículo, digamos, de un bajo costo su implementación, está una estrategia, unos resultados considerables, ¿no? ¿Qué te parece, Diana? Sí, la verdad es que Son, podemos decir que esta investigación y estas estrategias tuvieron bajo costo. Y nos damos cuenta al momento de, pues, de ver cómo las las estrategias, etiquetas, las etiquetas, que fue más, es una función. investigación más cualitativa que cuantitativa, ¿no? Ujú, Y se volvió cuantitativa cuando trataron de mostrar si realmente el orden que hicieron las estrategias, pues ajá, había dado un resultado positivo. Y sí, disminuyeron y disminuyó los errores de las medicación. médicas. Funcionalmente. Bueno, vamos a almorzar. Pues, chicos, vamos a ahorrar un poquito y listo. Bueno, vamos con nuestra presentación. Bueno, ahora sí vamos al momento de la discusión, que pusimos un nuevo reto de la salud global. Un nuevo reto de la salud global sería la infodermia. La infodermia es algo que realmente vimos como en todo el artículo, puesto que sabemos que la mala información puede generar muchas cosas a nivel global. Sabemos que la salud se ve afectada con la infodermia, puesto que hay muchas versiones
de lo que se trata de decir y corre un voz a voz de vecino a vecino que realmente no cumple con las necesidades de una persona, que es prevenir su salud, gozar de una buena salud física, de una buena salud integral. Y esto crea falsas expectativas, ¿no? En la gente. Y cuando hablamos de infodemia, en el artículo no hablamos de que este presente, digamos, errores grandes de información, no, sino que nos referimos a las personas, a los pacientes que han tomado, digamos, cierta inseguridad hacia el personal médico, como que esa confianza disminuye cuando se presentan estos ciertos errores de medicación en los cuales el paciente se ve afectado, lo nota y decide no volver a acercarse a la clínica. Entonces, esto tiene digamos, mucho impacto en lo que respecta a la infodemia, porque la infodemia es esta laguna de información en las cuales nosotros como esta nueva generación de generación Z, cuando está a un solo clic de esta laguna de información, donde por ejemplo esto explotó con Sí, la la pandemia, pandemia, el sí. virus El fue COVID-19 potente fue potente puesto en que el cielo. cuando salió recordamos todos que salió el hecho de que en las redes sociales abundaban mucho de que no podíamos vacunarnos porque esto tenía un chip que nos iba a Teorías controlar, que conspirativas. unas teorías conspirativas totalmente erróneas hicieron que muchas personas murieran, que prefirieran no vacunarse y por creer estas falsas verdades, ¿no? O sea, falsas verdades quiero Esas, decir en el sentido que es como cosas metafórico, puesto que realmente no tenían una investigación, lo que nos lleva a que realmente cada de las personas, cada una de nosotros, debemos informarnos. Debemos investigar, debemos saber que el conocimiento nos brinda un poder de decidir sobre nuestras vidas y el poder decidir sobre cómo quiero manejar mi vida, sobre qué hábitos quiero tener, sobre qué estilo de vida saludable quiero presumir. No solo en el sentido de que vivo o nací en un momento eh, de extrema pobreza y realmente no conocí muchas cosas, no sé cómo prevenir enfermedades infecciosas y vivo así, no, debemos informarnos para que no se sigan cometiendo errores. esto es algo muy interesante en lo que respecta a las estrategias que vimos en el artículo, porque ciertamente es importante principalmente la capacitación del médico. A ver, ciertamente el paciente también tiene que conocer, pero ellos depositan la confianza en nosotros como personal médico, en el personal médico, por esa experiencia, por ese profesionalismo, por esos estudios que abarcó la mayor parte de su vida, por así decirlo, y esto hace que se genere esta cierta confianza, el cual el médico en su profesionalismo debe mantener. Entonces, el hecho de que también no sea considerado al paciente, digamos, el médico que fue capacitado, sentar al paciente y comentarle sobre estas estrategias, de estas tarjetitas, de estas, sí, de estas Sí, tarjetas debería el en el médico, medicamento. pues el médico también debería pues informarnos a nosotros pacientes, Esta ¿no? tarjeta amarilla significa esto, que muchas Sí, veces se confunde la concentración en esta parte, verifique. mire, realmente lea, Exacto. lea, no se automedique, porque una de las cosas que más vemos es la automedicación, ¿no? Y después por eso hay, por ejemplo, una resistencia a antibióticos, hay realmente un problema de que a veces tomamos medicamentos porque sí, o porque, ay, me duele la cabeza, me voy a tomar ese tipo de medicamentos y realmente no son buenos. Esto nos puede afectar nuestro organismo, nos puede causar muchas más o a presentar una patología a futuro. Bueno, quisimos dar unos ejemplos relacionados Sí. sobre esta voz a voz, sobre este mal uso de nuestro conocimiento, mal uso de nuestra palabra, mal uso de nuestra comunicación. Bueno, para no rendir mucho tiempo, voy a dar un ejemplo rápido sobre un familiar en donde respetaban bastante la homeopatía. No, no digo que sea una ciencia la cual se tenga que descartar completamente,
sino que esta a lo largo de la historia ha sido de gran importancia para los principios, para los primeros pasos de estudio de la medicina, de la biología, para la curación, para la prevención de las enfermedades. Entonces, esto repercute de manera cultural, está bastante arraigado, mayormente en Colombia. Pero el hecho de que estudios hayan evidenciado que muchas de estas prácticas homeopáticas a nivel de las plantas medicinales presentan más contradicciones que prevención o tratamiento de la salud misma del paciente. Entonces, mi familiar acostumbraba por asuntos de dieta a tomar todos los días sin falta en ayunas agua, ajo y sal, todos los días. Algunas se anteposaban ayunas, no comía, tomaba esta mezcla, estas sustancias mezcladas, este líquido, lo digería y en el momento pasaron tiempo, su organismo respondió a, a esto que bebía, que ingería de forma negativa. Empezó a sufrir baja tensión em, Ujú. arterial, baja presión arterial, presentó yo iba a presentar desmayos, lo cual hizo que pues mi familia reaccionara de inmediato ante la situación, llevándola a un centro médico. Así Bueno, que prácticas con esto no se quiere como decir que o que los empatía. médicos homeópatas sean malos, no, sino que por qué darle una solución perfecta al paciente que sufre de obesidad, en todo este caso que me explica mi compañero, ¿por qué darle esa solución perfecta? ¿Por qué no hacer que genere hábitos de estilo saludable, genere su estilo de vida, que su estilo de vida sea comer comida sana, que sea realizar alguna actividad física, no darle esta cura perfecta de tómate este tipo de cosas, hasta esa mezcla, hasta este jugo natural y puedes bajar de peso. Eso está mal. Así es. Yo, mi ejemplo que voy a decir también es sobre la homeopatía. Fue que un médico homeópata le dijo a una conocida que ella era eh, alérgica al gluten. Y se lo había dicho así, ya, sin ver un examen, sin ver algo que le estaba aconteciendo, no, era eh, alérgica al gluten. Y no es que el gluten pues debamos tenerlo siempre en nuestra dieta, no. Pero él también le comenzó a dar una dieta muy estricta, donde ella ya no podía consumir ni carne, ni, ni pollo, no podía consumir tanto carbohidrato, haciendo que las raciones de las comidas sean muy limitadas. Al final de todo esto, para no alargar mucho el cuento, es que la persona muy conocida tuvo una baja de hemoglobina fatal que le hizo tener una anemia crónica y pues tuvo que llegar a transfundirse. Y vamos a lo último de nuestra discusión, que es la confianza en, en el personal de la salud. Debemos tener eh, una confianza en el sentido de que esta persona estudió toda su vida para ayudarnos como persona, no para desgraciarnos, aunque suene un poco gracioso, ¿no? Esta persona trata de ayudar. Por eso es muy importante que se hablen sobre los errores de medicación, sí ocurren. También sobre los medicamentos LASA que muchas personas nos confundimos. Muchas personas nos confundimos y pues llegamos a consumir cosas que pueden ser fatales para nuestra salud. No solo como el médico tiene la culpa, pero sí tener como un espacio de confianza, ¿no? De que el médico es un ser empático, el médico es una Debe persona, ser así. ajá, debe ser una persona empática, debe tener una escucha activa y debe tener una, eh, Conocimientos altos en profesional, ajá, tener este sentido integral, este ser integral, característico en un médico. Entonces, este ambiente de confianza, estas relaciones de primera interacción, esta primera cita médico-paciente, es de gran importancia ya que se genera el primer contacto entre el médico y el paciente. En este momento donde el paciente va a decir, mi primera impresión
es que este fue un buen médico. Me escuchó, yo sentí esa Se dio el preocupación, se dio tiempo. el tiempo de escuchar esa preocupación del paciente y no solamente sentarse a teclear, preguntar su nombre, qué afecciones tiene y ni siquiera mirarle en la cara. También es importante el cómo interactuamos con las demás personas y el cómo consolamos estas a nivel de también su salud mental, a nivel de su salud física, porque esto hace parte del proceso. Bueno, y llegamos como que al final de nuestro video. De antemano queríamos decir que nos gustó mucho este artículo porque nos dio eh, una verdad, un contexto social y pues nos abrió los ojos sobre todo este tipo de cosas que está Así pasando es. a nivel salud. Y esto es muy interesante también porque no se implementaron, bueno, sí se implementaron las estrategias programadas, pero también añadió unas cuantas adicionales para tal vez por el Posibles exactamente para posibles estudios. estudios que tengan pues más recursos económicos. Exactamente. Pero esto también deja una importancia, ¿no? Ellos trataron, o las personas encargadas de hacer este estudio, trataron de, con sus recursos económicos, ayudar a la gente, que es lo más importante de todo esto y lo más rescatable. Así que nos despedimos, agradeciéndole al profesor. Muchas gracias por este gran artículo, le agradecemos bastante y nos vemos pronto. Adiós. Muchas gracias.